Nada permanece igual cuando decides iniciar tu día desde el centro correcto, porque el verdadero cambio no comienza en la agenda ni en las circunstancias externas, sino en el momento en que el corazón se inclina conscientemente delante de Dios y reconoce que sin Él todo avance es solo movimiento vacío. Por eso hoy no comienzas este día por costumbre ni por rutina, sino por una decisión espiritual que marca un antes y un después. Hoy eliges colocar a Dios en el primer lugar, no como una frase bonita, sino como una verdad que gobierna tu interior y reordena todo lo demás. Hoy no dices simplemente buenos días, hoy declaras con autoridad y con fe viva que Dios es el principio de este día, que antes de que tus pensamientos se aceleren, antes de que las preocupaciones intenten tomar control, antes de que las obligaciones levanten su voz, tu alma se postra y reconoce que solo cuando Dios ocupa el trono correcto, el resto de la vida deja de ser una carga y comienza a tener sentido. Porque poner a Dios primero no es una sugerencia suave ni un gesto religioso, es una decisión radical que transforma la forma en que respiras, en que miras, en que enfrentas cada desafío. Si has llegado hasta aquí, no es por casualidad ni por coincidencia. Es porque hay algo en tu espíritu que está despertando, una sed más profunda que ninguna distracción puede apagar, una necesidad silenciosa que solo se calma cuando te detienes y reconoces que tu alma no fue creada para correr sin dirección, sino para caminar guiada por la voz de Dios, y por eso hoy haces algo diferente. Hoy no corres, hoy no huyes, hoy no te adelantas, hoy te detienes y eliges comenzar desde el cielo. Muchas personas se levantan cada mañana con el cuerpo activo, pero el corazón dormido, con la mente llena, pero el espíritu vacío. Revisan pantallas antes de revisar su interior, responden mensajes antes de escuchar la voz de Dios. Se levantan de la cama, pero no despiertan por dentro, y así viven atrapadas en ciclos de ansiedad, de prisa, de cansancio constante. Pero hoy tú rompes ese patrón. Hoy haces una pausa sagrada y reconoces que lo más urgente nunca debe desplazar lo más importante. Y lo más importante siempre ha sido Dios. Cuando Dios es lo primero, el miedo pierde autoridad, la ansiedad se debilita, la confusión se aclara y aunque no tengas todas las respuestas ni veas todo el camino, tu alma descansa porque entiende que no camina sola, que no decide sola, que no lucha sola, porque cuando Dios es el principio, el final deja de dar miedo y el proceso deja de ser una carga, ya que no avanzas por tu fuerza, sino sostenido por su gracia. Hoy decides declarar desde lo profundo de tu ser que Dios es tu paz cuando el ruido intenta dominarte, que Dios es tu guía cuando no sabes qué paso dar, que Dios es tu fuerza cuando sientes que no puedes más, porque cada vez que eliges ponerlo primero, estás alineando tu vida con el orden del cielo. Y cuando el cielo gobierna, la tierra se ordena, incluso cuando externamente nada parece haber cambiado todavía. Poner a Dios primero no es escapar de los problemas, es enfrentarlos desde una posición distinta, ya no desde el miedo sino desde la fe, ya no desde la desesperación sino desde la confianza, ya no desde la prisa sino desde la certeza de que Dios va delante de ti enderezando caminos que tú no podrías corregir por ti mismo, porque hay un orden divino que se activa cuando Él ocupa el centro. Las prioridades se limpian, las decisiones se simplifican y el corazón deja de vivir dividido. Vivimos en un mundo que exige más, que presiona, que empuja, que grita constantemente que corras, que produzcas, que demuestres, pero Dios no compite con el ruido, Dios susurra, y solo quien lo pone primero tiene el silencio interior suficiente para escucharlo. Porque cuando Dios no es primero, puedes avanzar, pero sin rumbo, puedes lograr cosas, pero sin paz, puedes conquistar metas, pero sin propósito. Y ese es el cansancio que muchos arrastran sin entender de dónde viene. Cuando pones a Dios primero,
Incluso el cansancio tiene sentido. La prueba se convierte en enseñanza, la espera se transforma en preparación, y la batalla deja de ser una amenaza para convertirse en una oportunidad de ver a Dios obrar. No porque todo se vuelva fácil, sino porque ya no caminas solo ni cargas el peso completo sobre tus hombros, sino que descansas en aquel que sostiene el universo y aún así se inclina para guiar tu vida. Dios no bendice lo que recibe al final del día. Dios honra lo que recibe primero, el primer pensamiento, el primer suspiro, el primer momento de atención, porque lo que tú colocas primero se convierte en el centro que gobierna todo lo demás. Por eso antes de mirar el teléfono, miras al cielo. Antes de revisar pendientes, revisas tu corazón. Antes de decir, no tengo tiempo, dices, sin ti no quiero comenzar. Porque lo que comienza con Dios siempre termina en bendición, incluso cuando el proceso es desafiante. La palabra lo ha dicho claramente, y no como una opción, sino como una llave espiritual. Buscar primero el reino de Dios no es una promesa superficial, es una revelación profunda del orden correcto de la vida, porque cuando tu corazón se alinea al cielo, tu vida comienza a ordenarse desde adentro hacia afuera, y aquello que hoy te preocupa no es ignorado por Dios, pero Él desea ser el centro, no el último recurso al que acudes cuando ya no sabes qué hacer. Confiar en el Señor con todo el corazón implica soltar la necesidad de entenderlo todo. Implica reconocerlo en cada camino, incluso en aquellos que no elegiste, incluso en los que duelen, incluso en los que no comprendes, porque Dios no solo observa tu camino, Él lo endereza, lo limpia, lo sostiene, pero lo hace cuando decides no apoyarte únicamente en tu lógica, sino rendirte a su sabiduría. Dios no comparte el trono del corazón, no compite con prioridades, no acepta ser una opción secundaria, porque cualquier cosa que ocupe más espacio que Él, termina convirtiéndose en un ídolo silencioso. Y por eso antes de bendecirte, Dios te llama a ordenar, a soltar, a rendir, a colocar cada cosa en su lugar correcto, empezando por Él mismo. Cuando te deleitas en Dios, tu corazón aprende a desear correctamente, tus peticiones se purifican, tus expectativas se alinean, y entonces Él actúa, no desde la urgencia sino desde la relación. Porque todo comienza con comunión, no con listas, con entrega, no con exigencias, con amor, no con desesperación. Hoy decides amar a Dios con todo lo que eres, no con fragmentos, no con lo que sobra, no solo cuando tienes tiempo, sino con el corazón completo, con la mente rendida, con la voluntad entregada, porque cuando Dios ocupa ese lugar total, tu vida entra en una dimensión distinta, ya no reaccionas. Ahora eliges, ya no caminas por vista, caminas por fe, y eso transforma cada instante del día. La consecuencia de poner a Dios primero es una paz que no depende de las circunstancias, una paz que guarda la mente y el corazón incluso cuando todo alrededor intenta desestabilizarte, porque esa paz llega cuando ya entregaste el control, cuando ya oraste, cuando ya rendiste el día en sus manos, no cuando todo está resuelto, sino cuando confías en quien lo sostiene todo. Hoy puedes declarar como una decisión firme que no depende de lo que otros hagan, que no importa cómo viva el mundo, tú has elegido servir a Dios, honrarlo, colocarlo primero, porque esta no es solo una elección de hoy, es una postura de vida, es una declaración que marca tu caminar diario y define tu identidad espiritual. Ahora, en este momento, levanta tu corazón en oración y dile a Dios con sinceridad que hoy lo colocas primero, que le entregas tus planes, tus cargas, tus miedos, tus pendientes y también tus sueños, que no quieres vivir en automático ni avanzar sin su presencia, que deseas que cada palabra, cada decisión, cada encuentro esté marcado por su voluntad, porque no hay mayor seguridad que caminar de la mano del Padre. Espíritu Santo, ordena el interior, corrige el enfoque, rompe la ansiedad, derriba el orgullo,
planta paz y convicción. Enséñanos a caminar, no por impulso, sino por dirección divina, a callar la voz del miedo para escuchar el susurro del cielo, a rendir el control para recibir descanso. Porque hoy no solo decimos que Dios es primero, hoy lo hacemos una realidad viva en nuestro interior. Y cuando este día termine, que podamos mirar atrás y decir con certeza que Dios fue el centro, que su presencia nos sostuvo, que su paz nos guardó, que su voz nos guió, porque algo cambia cuando eliges a Dios antes que al ruido, antes que a la prisa, antes que a tus propias fuerzas, y aunque no siempre lo notes de inmediato, algo se ordena en lo invisible, algo se activa en lo eterno. Recuerda esto durante todo el día, aquello que pones primero gobierna todo lo demás, y hoy tú has elegido bien, hoy has elegido vida, paz y dirección. Porque cuando Dios es primero, nada está perdido, nada es en vano y el alma que lo elige nunca camina sin propósito. Y continúa dejando que esta verdad se expanda dentro de ti, porque cuando decides mantener a Dios en el primer lugar, no solo al comenzar el día, sino a lo largo de cada pensamiento, de cada reacción y de cada decisión, algo profundo empieza a transformarse en tu interior. Ya no respondes desde la herida, sino desde la fe. Ya no reaccionas desde el cansancio, sino desde la confianza. Ya no interpretas la vida solo con tus emociones cambiantes, sino con la certeza de que hay una mano eterna sosteniendo cada paso que das, incluso cuando no lo percibes con claridad. Hay días en los que el corazón se siente liviano y otros en los que el alma amanece cargada. Pero cuando Dios es primero, incluso el peso se vuelve llevadero, porque no cargas solo, porque no luchas solo, porque no interpretas el silencio como abandono, sino como un espacio sagrado, donde Dios sigue obrando, aunque no esté hablando, porque aprender a ponerlo primero también es aprender a confiar cuando no hay señales visibles, cuando las respuestas parecen tardar y cuando la lógica humana no alcanza para explicar lo que estás atravesando. Poner a Dios primero te enseña a vivir sin desesperarte por el control, te enseña a soltar la obsesión por entenderlo todo antes de avanzar. Te enseña a caminar paso a paso con una paz que no depende de que todo esté resuelto, sino de saber que todo está en sus manos. Y esa certeza silenciosa es una fortaleza que el mundo no puede ofrecer, porque el mundo promete seguridad, pero nunca la garantiza, mientras que Dios no promete ausencia de tormentas, pero sí promete su presencia en medio de ellas. Cuando Dios es primero, comienzas a notar cambios sutiles pero poderosos, empiezas a hablar distinto, a pensar distinto, a reaccionar distinto, no porque te esfuerces por ser mejor, sino porque su presencia va moldeando tu interior. Porque el alma que se expone a Dios cada mañana comienza a parecerse a Él sin darse cuenta, empieza a reflejar paciencia donde antes había prisa, esperanza donde antes había miedo, claridad donde antes había confusión. Y aunque el día tenga desafíos, y aunque aparezcan noticias que intenten sacudir tu paz, y aunque las circunstancias no siempre se alineen como esperas, hay algo que permanece firme dentro de ti cuando Dios es primero, y es esa convicción profunda de que nada puede arrebatarte lo que Él ha depositado en tu espíritu, porque lo que viene del cielo no depende de lo que ocurre en la tierra para sostenerse. Poner a Dios primero también te libera de la presión de tener que demostrarlo todo, de la necesidad constante de agradar a todos, de vivir condicionado por la opinión ajena, porque cuando Dios ocupa el centro, su aprobación se vuelve suficiente. Y cuando su voz es la que más pesa en tu corazón, las demás voces pierden autoridad, incluso aquellas que vienen de tu propio pasado, y que intentan recordarte errores, fracasos o caídas que Dios ya decidió perdonar. Hay una paz especial que nace cuando decides que antes de defenderte vas a orar, que antes de responder vas a escuchar, que antes de reaccionar vas a rendirte, porque en ese espacio Dios actúa, ordena, revela y protege.
y muchas batallas que antes te desgastaban simplemente dejan de tener poder sobre ti, no porque desaparezcan, sino porque ya no gobiernan tu interior. Cuando Dios es primero, el tiempo deja de ser un enemigo. Ya no corres contra el reloj con angustia, ya no vives con la sensación constante de llegar tarde a todo, porque aprendes que el ritmo correcto no es el de la prisa, sino el de la obediencia, y que más vale avanzar despacio pero con Dios, que correr rápido sin su dirección, porque lo que se construye con Él permanece, mientras que lo que se edifica sin Él, tarde o temprano se desmorona. Y poco a poco empiezas a entender que poner a Dios primero no es solo un acto espiritual de la mañana, sino una postura del alma durante todo el día. Es elegir confiar cuando algo no sale como esperabas. Es elegir perdonar cuando el orgullo quiere endurecerte. Es elegir esperar cuando la ansiedad quiere empujarte a decidir apresuradamente. Es elegir callar cuando tus emociones quieren gritar, porque cada una de esas decisiones es una forma práctica de decirle a Dios, sigo confiando en ti. Cuando Dios es primero, incluso los errores se convierten en maestros, porque ya no te destruyen, ya no te definen, ya no te condenan, sino que te enseñan, te corrigen y te acercan más a su gracia. Porque entiendes que no caminas desde la perfección, sino desde la dependencia, y esa dependencia no te debilita, te fortalece, porque te mantiene conectado a la fuente correcta. Hay una libertad profunda en saber que no tienes que cargar con todo, que no tienes que tener todas las respuestas, que no tienes que resolverlo todo hoy, porque cuando Dios es primero, el mañana deja de ser una amenaza y se convierte en una promesa. No porque sabes lo que va a pasar, sino porque sabes con quién vas a caminar. Y así, mientras el día avanza, mientras el ruido intenta volver, mientras las responsabilidades se acumulan, vuelve una y otra vez a esta verdad sencilla pero poderosa. Dios es primero, y mientras Él permanezca en ese lugar, tu alma estará a salvo, tu mente estará guardada, y tu camino, aunque no sea perfecto, estará dirigido, sostenido y acompañado por aquel que nunca pierde el control. Y deja que esta convicción siga descendiendo lentamente hasta las capas más profundas de tu alma, porque poner a Dios primero no es un acto que se agota en una oración inicial, sino una elección que se renueva a cada instante cuando la vida te presenta cruces de camino, decisiones pequeñas que parecen insignificantes, pero que en realidad van formando la dirección de tu corazón. Porque cada pensamiento al que le das permiso, cada emoción que decides alimentar y cada reacción que eliges expresar revela quién está gobernando tu interior en ese momento. Cuando Dios es primero, incluso el silencio adquiere un significado distinto. Ya no lo interpretas como vacío ni como ausencia, sino como un espacio de formación donde Dios trabaja en lo invisible, alineando tu carácter, fortaleciendo tu fe y preparándote para escenarios que aún no ves, porque hay procesos que no se anuncian, hay respuestas que no llegan con ruido y hay transformaciones que ocurren sin aplausos, pero que son las más profundas y duraderas. Poner a Dios primero te enseña a vivir con el corazón despierto, a no moverte solo por impulso, a no dejarte arrastrar por la corriente emocional del momento, porque empiezas a discernir desde un lugar más alto, desde la paz y no desde la urgencia, desde la fe y no desde el temor, desde la verdad y no desde la presión externa, y esa forma de vivir va moldeando una estabilidad interior que nada ni nadie puede quitarte. Hay días en los que todo parece avanzar y otros en los que cada paso se siente pesado. Pero cuando Dios es primero, ya no te juzgas por la velocidad, ya no te condenas por no estar donde otros están, ya no te comparas, porque entiendes que tu proceso es único, que Dios trabaja contigo de manera personal y que apresurar lo que Él está formando solo genera desgaste, mientras que respetar su tiempo produce fruto sano. Cuando colocas a Dios en el centro, tu mirada cambia. Ya no observas los problemas solo como obstáculos, sino como escenarios donde tu fe puede crecer,
donde tu carácter puede ser probado y donde la fidelidad de Dios puede manifestarse de formas que antes no habrías experimentado. Porque hay revelaciones que solo llegan en medio del proceso, no antes. Y hay promesas que se comprenden mejor mientras caminas hacia ellas. Poner a Dios primero también sana la manera en que te relacionas con los demás, porque ya no buscas que las personas llenen vacíos que solo Dios puede llenar. Ya no exiges desde la carencia, sino que amas desde la plenitud. Ya no reaccionas desde la herida, sino desde la compasión. Porque cuando Dios ocupa el lugar correcto, las relaciones dejan de ser una carga y se convierten en un espacio de crecimiento mutuo. Y aun cuando enfrentas momentos de debilidad, cuando la fe parece pequeña y las fuerzas escasas, el simple hecho de volver tu corazón a Dios, de decirle una vez más te elijo, activa una gracia renovadora, porque Dios no espera perfección, espera dependencia, no busca actuaciones espirituales, busca corazones rendidos, y cada vez que eliges volver, Él te recibe sin reproches y te fortalece sin condiciones. Cuando Dios es primero, aprendes a descansar sin sentir culpa, a decir no sin miedo, a esperar sin ansiedad, porque tu identidad deja de estar ligada al rendimiento y se ancla en la certeza de que eres sostenido por su amor. Y esa seguridad interior te permite vivir con equilibrio, sin extremos, sin agotamiento constante, sin la presión de tener que probar tu valor todo el tiempo. Hay una madurez espiritual que se desarrolla cuando decides mantener a Dios en el centro incluso en los días comunes, en los días sin milagros visibles, en los días sin emociones intensas, porque la fe más sólida no es la que solo aparece en los momentos extraordinarios, sino la que permanece firme en la cotidianidad, confiando aunque no sienta, creyendo aunque no vea, caminando aunque no entienda. Y mientras avanza, descubres que poner a Dios primero también redefine tu concepto de éxito, porque ya no se trata solo de lograr cosas, sino de permanecer fiel. Ya no se trata de acumular resultados, sino de conservar la paz. Ya no se trata de llegar rápido, sino de llegar acompañado, porque un éxito sin Dios siempre termina vacío. Pero una vida entregada a Él, aunque sencilla, siempre está llena de propósito. Así, a lo largo del día, vuelve una y otra vez a esta decisión. Repítela en tu interior cuando la presión aparezca, cuando el cansancio te visite, cuando la duda intente instalarse. Recuerda que no estás viviendo desde tus fuerzas, sino desde una alianza divina, y que mientras Dios siga siendo primero, tu camino, aunque imperfecto, seguirá siendo guiado, cuidado y sostenido por su mano fiel. Permite que esta verdad continúe expandiéndose dentro de ti como una raíz que desciende lentamente y se afirma en lo profundo del alma, porque cuando decides sostener a Dios como lo primero no solo en la intención sino en la práctica diaria, comienzas a experimentar una transformación silenciosa que no siempre se anuncia con cambios visibles inmediatos, pero que va reordenando tu mundo interior con una precisión divina que ninguna fuerza humana puede imitar. Hay momentos en los que la mente intenta adelantarse al futuro, creando escenarios que aún no existen, alimentando preocupaciones que todavía no han ocurrido. Pero cuando Dios es primero, aprendes a regresar al presente, a respirar, a confiar, a recordar que no necesitas cargar hoy con el peso de mañana, porque cada día tiene su propia gracia y cada jornada tiene su provisión cuando es entregada en las manos correctas. Poner a Dios primero te devuelve la capacidad de discernir, de escuchar más allá del ruido, de identificar cuando una puerta se abre por dirección divina y cuando algo solo parece atractivo, pero no viene de Él, porque no todo lo que brilla conviene, y no todo lo que conviene se siente cómodo al principio. Pero el corazón que permanece alineado con Dios desarrolla una sensibilidad espiritual que le permite caminar con mayor claridad. Cuando Dios ocupa el centro, incluso las esperas se transforman. Ya no son tiempos perdidos sino temporadas de preparación. Ya no son castigos sino procesos. Ya no son señales de rechazo sino de cuidado.
porque Dios no retrasa por descuido, Él prepara por amor y muchas veces te guarda del error a través de la paciencia que te pide desarrollar. Hay decisiones que parecen pequeñas, como callar cuando podrías responder, como orar cuando podrías desesperarte, como confiar cuando podrías controlar, pero esas decisiones diarias son las que confirman quién gobierna tu vida, porque poner a Dios primero se vive en lo cotidiano, en lo invisible, en lo que nadie aplaude, pero que el cielo honra. Y aun cuando el camino se vuelve estrecho, cuando las fuerzas parecen disminuir y el ánimo flaquea, la certeza de que Dios va delante te sostiene, porque no avanzas a ciegas, avanzas guiado, no caminas solo por intuición, caminas por promesa, y esa promesa no depende de tu constancia perfecta, sino de su fidelidad inquebrantable. Poner a Dios primero también sana la relación contigo mismo, porque ya no te defines por tus errores ni por tus logros, sino por la gracia que te sostiene. Ya no te castigas por no ser suficiente, porque entiendes que la suficiencia viene de Él, y esa verdad libera tu interior de la autoexigencia extrema que tanto desgaste produce. Cuando Dios es primero, tu corazón aprende a descansar incluso en medio del movimiento, porque el descanso verdadero no es ausencia de actividad, sino presencia de Dios en todo lo que haces. Y así trabajas con propósito, hablas con sabiduría, decides con calma y enfrentas los retos con una paz que no se quiebra fácilmente. Hay una profundidad nueva que se revela cuando eliges a Dios una y otra vez, incluso después de fallar, incluso después de dudar, porque cada retorno fortalece la relación, cada rendición abre espacio para más gracia, y cada día entregado se convierte en un ladrillo más, en una fe sólida que no depende de emociones pasajeras. Y así, mientras la vida sigue su curso, mientras las horas avanzan y los desafíos aparecen, permanece anclado en esta decisión, porque poner a Dios primero no te quita responsabilidades, pero te quita cargas innecesarias, no elimina las batallas, pero te asegura que no las enfrentarás solo. Y mientras Él siga siendo el centro, tu historia continuará siendo guiada, sostenida y protegida por su mano eterna, que nunca falla y nunca se retira. Que esta decisión no se quede solo en palabras, que sea una forma de vivir, que sea un ancla cuando vengan días difíciles y una luz cuando todo esté claro, porque Dios celebra cada vez que lo eliges, no importa cuántas veces hayas fallado antes. Hoy volviste, hoy decidiste, hoy comenzaste de nuevo, y eso es lo que transforma la historia. Dios primero, Dios en el centro, Dios sobre todo, y porque Él va delante, tú caminas seguro, sostenido y en paz. Amén.